Hola chicos, hola chicas, os voy a traer un nuevo vídeo de lectura de Isaac Asimov, Breve Historia de la Química. Es de los vídeos que yo más disfruto porque junto a Asimov con leer, con historia y con química, ya lo tengo todo. Seguramente no es mutuo, no es de los vídeos que más os gusta, pero yo creo que hay gente que sí, porque siempre tengo mis visualizaciones de este en particular sobre todo. Yo voy a disfrutarlo, espero que lo disfrutéis y os voy a continuar el libro, que tampoco es muy largo, por lo que no dará para muchos vídeos más. La última vez no sé exactamente dónde lo dejé, creo que fue en la Edad Media, y ahora continúa por el periodo número 3, que se llama la transición. La medida. Con todo, y a pesar de su avance, el conocimiento químico quedó retrasado respecto a otras ramas de la ciencia. La importancia de las mediciones cuantitativas y de la aplicación de técnicas matemáticas a la astronomía había sido reconocida desde muy antiguo. Una razón para ello es que los problemas astronómicos que ocupaban a los antiguos eran relativamente simples, y algunos de ellos podían abordarse bastante bien incluso con la geometría plana. El científico Galileo Galilei, en los años 1590-99, estudió el comportamiento de los cuerpos durante su caída, protagonizó espectacularmente la aplicación de las matemáticas y las mediciones cuidadosas a la física. Los resultados de su trabajo condujeron casi un siglo después a las importantes conclusiones del científico inglés Isaac Newton. En su libro Principia Mathematica, publicado en 1687, Newton introdujo sus 3 leyes del movimiento, que durante más de 2 siglos sirvieron como base a la ciencia de la mecánica. En el mismo libro, Newton presentó su teoría de la gravitación, que también durante más de 2 siglos constituyó una explicación adecuada de las observaciones sobre el universo y que, dentro de los límites de nuestras observaciones personales y de las velocidades que podemos alcanzar, continúa siendo válida en la actualidad. En relación con esta teoría, Newton utilizó el cálculo infinitesimal, una nueva y poderosa rama de las matemáticas que él mismo ideó. Con Newton, la revolución científica alcanzó su clímax. Ya no quedaba ningún problema pendiente ni de los griegos ni de la antigüedad en general. Europa occidental los había superado ampliamente y nunca más volvería a mirar hacia atrás. Pero este cambio de la descripción meramente cualitativa a las cuidadosas medidas cuantitativas no se registró en la química hasta un siglo después del decisivo trabajo de Newton. De hecho, Newton, mientras construía la estructura de la astronomía y la física con una belleza y una solidez que dejaron atónito al mundo de la ciencia, permanecía inmerso en la alquimia, buscando ardientemente por toda Europa recetas para fabricar oro por transmutación. Esta persistencia en el error no puede achacarse por completo a los químicos. Si fueron más tardos en adoptar las técnicas matemáticas cuantitativas de Galileo y Newton, fue porque el material con el que trabajaban resultaba más difícil de presentar en una forma lo bastante simple como para ser sometido a un tratamiento matemático. Con todo, los químicos hacían progresos, y ya en la época de Galileo aparecen débiles indicios de la futura revolución química. Tales indicios surgen, por ejemplo, en los trabajos del médico flamenco Jean-Baptiste van Helmont. Cultivó un árbol en una cantidad determinada de tierra, añadiendo agua periódicamente y pesándolo con cuidado a medida que crecía. Desde el momento en que esperaba descubrir el origen de los tejidos vivientes formados por el árbol, estaba aplicando la medición a problemas de química y biología. Hasta la época de Van Helmont, la única sustancia aérea conocida y estudiada era el aire mismo, que parecía lo suficientemente distinto de las otras sustancias como para servir de elemento a los griegos.
En realidad, los alquimistas habían obtenido con frecuencia aires y vapores en sus experimentos, pero eran sustancias escurridizas, pesadas de estudiar y observar y fáciles de ignorar. El misterio de estos vapores estaba implícito en el nombre que se dio a los líquidos fácilmente vaporizables, spiritus, una palabra que originalmente significaba suspiro o aire, pero que también tenía un sentido evidente de algo misterioso y hasta sobrenatural. Todavía hablamos de espíritus para ciertos alcoholes o para la trementina. El alcohol es con mucho el más antiguo y mejor conocido de los líquidos volátiles, tanto que en inglés la palabra spirits ha terminado por aludir específicamente a los licores alcohólicos. Van Helmont fue el primero en considerar y estudiar los vapores que él mismo producía. Observó que se parecían al aire en su apariencia física, pero no en todas sus propiedades. En particular, obtuvo los vapores de la madera al arder, que parecían aire, pero que no se comportaban como tal. Para Van Helmont, esas sustancias parecidas al aire, sin volumen ni forma determinados, eran algo semejante al chaos griego, la materia original, informe y desordenada, a partir de la cual, según la mitología griega, fue creado el universo. Van Helmont aplicó a los vapores el nombre de chaos o caos, que fue pronunciado con la fonética flamenca que se convierte en gas. Este término se aplica todavía a las sustancias parecidas al aire. Van Helmont llamó al gas que obtuvo de la madera gas silvestre gas de madera. Era el que actualmente llamamos dióxido de carbono. El estudio de los gases, la forma más sencilla de materia, fue el primero que se prestó a las técnicas de medición precisa. Sirvió de camino al mundo de la química moderna. La ley de Boyle. Hacia el final de la vida de Van Helmont, los gases, en particular el aire por ser el más corriente, alcanzaron una nueva y decisiva importancia. El físico italiano Evangelista Torricelli logró probar en 1643 que el aire ejercía presión. Demostró que el aire podía sostener una columna de mercurio de 70 centímetros de altura y con ello inventó el barómetro. De repente, los gases perdieron su misterio. Eran materiales, poseían peso como los líquidos y los sólidos, más fácilmente estudiados. Se diferenciaban de ellos sobre todo en su densidad mucho más baja. La presión ejercida por el peso de la atmósfera fue demostrada de modo espectacular por el físico alemán Otto von Guericke. Inventó una bomba de aire con la que se podía extraer este de un recipiente, de manera que la presión del aire en el exterior no llegaba a igualarse con la presión del aire interior. En 1654, Guericke preparó dos semiesferas de metal que encajaban mediante un reborde engrasado. Después de unir las dos semiesferas y extraer el aire que contenían mediante una bomba, la presión del aire exterior mantenía las semiesferas unidas. Yuntas de caballos unidas a cada una de las dos semiesferas y fustigadas para que tirasen lo más posible en direcciones opuestas, no lograron separar las semiesferas. Sin embargo, en cuanto se permitió que el aire volviese a penetrar en las semiesferas, pudieron separarlas. Este tipo de demostraciones despertaron gran interés por las propiedades del aire y excitaron en particular la curiosidad del químico irlandés Robert Boyle, quien proyectó una bomba de aire más perfeccionada que la de Guericke. En vez de, por así decir, extraer el aire de un recipiente aspirándolo, probó el procedimiento opuesto de comprimirlo. En sus experimentos, Boyle halló que el volumen de una muestra de aire variaba con la presión según una porción inversa simple, y lo descubrió vertiendo mercurio gota a gota en un tubo muy largo de construcción especial y dejando una muestra de aire en el extremo corto cerrado que se ajustaba mediante una espita. Añadiendo más mercurio al extremo largo y abierto, podía incrementar la presión del aire encerrado. Si añadía suficiente mercurio para someter al aire a una presión doble,
doble peso de mercurio, el volumen del aire encerrado se reducía a la mitad. Si la presión se triplicaba, el volumen se reducía a 1/3. Por otra parte, si se reducía la presión, el aire se expandía. Esta relación en la que el volumen disminuía a medida que aumentaba la presión se publicó por primera vez en 1622 y todavía nos referimos a ella como la ley de Boyle. Ese fue el primer intento de aplicar mediciones exactas a los cambios en una sustancia de particular interés para los químicos. Boyle no especificó que la temperatura debe mantenerse constante para que dicha ley sea válida. Probablemente lo realizó así y supuso que se daría por hecho. El físico francés Edmé Mariotte, que descubrió independientemente la ley de Boyle hacia el año 1680, especificó que la temperatura debe mantenerse constante. Por esta razón, en la Europa continental se alude con frecuencia a la ley de Boyle como la ley de Mariotte. Yo no la había oído nunca, la ley de Mariotte. Los experimentos de Boyle ofrecieron un centro de atracción para el creciente número de atomistas. Como se ha dicho antes, el poema de Lucrecio, publicado en una edición impresa, había atraído la atención de los humanistas europeos hacia las opiniones griegas sobre el atomismo. Un filósofo francés, Pierre Gassendi, se convirtió como resultado de ello en un atomista convencido, y sus escritos impresionaron tanto a Boyle que a raíz de ello también éste se convirtió al atomismo. Mientras la atención se siguió centrando en los líquidos y sólidos solamente, las pruebas del atomismo no fueron mayores en tiempos de Boyle que en el de Demócrito. Los líquidos y sólidos no pueden comprimirse más que en proporciones insignificantes. Si se componen de átomos, estos átomos deben de estar en contacto y no pueden situarse más juntos de lo que están. Por lo tanto, es difícil argumentar que los líquidos y los sólidos tienen que estar compuestos de átomos, porque si estuviesen hechos de una sustancia continua, sería también muy difícil comprimirlos. ¿Por qué entonces preocuparse por los átomos? Sin embargo, el aire, como ya se había observado en los tiempos antiguos y como Boyle ponía ahora en claro espectacularmente, podía comprimirse con facilidad. ¿Cómo podía ocurrir eso a menos que estuviese formado por átomos minúsculos separados por el espacio vacío? La compresión del aire significaría simplemente desde este punto de vista la supresión del espacio vacío en el volumen colocando los átomos en estrecho contacto. Si se acepta esta opinión sobre los gases, es más fácil creer que también los líquidos y sólidos están compuestos de átomos. Por ejemplo, el agua se evapora. ¿Cómo podía ocurrir esto a no ser que desapareciese en forma de partículas minúsculas? ¿Y qué sería más simple entonces que suponer que pasaba por átomo a átomo? Si el agua se calienta, hierve y el vapor se forma de forma visible. El vapor de agua tiene las propiedades físicas de una sustancia semejante al aire, y por tanto es natural suponer que está compuesto de átomos. Pero si el agua está compuesta de átomos en su forma gaseosa, ¿por qué no en su forma líquida, así como en su forma sólida de hielo? Y si esto es cierto en el agua, ¿por qué no para toda la materia? Este tipo de argumentos resultaban impresionantes y por primera vez desde que se habían imaginado los átomos, 2000 años antes, el atomismo comenzó a ganar numerosos adeptos, entre ellos, por ejemplo, Newton. No obstante, los átomos seguían siendo un concepto nebuloso. Nada podía decirse sobre ellos excepto que si se aceptaba su existencia, era más fácil explicar el comportamiento de los gases. Tuvo que pasar otro siglo y medio antes de que el atomismo adquiriese un enfoque bien delineado. La nueva concepción de los elementos. Los estudios de Boyle marcan el final de los términos alquimia y alquimista. Boyle suprimió la primera sílaba del término en su libro El químico escéptico, publicado en 1661. Desde entonces la ciencia fue la química, y los que trabajaban en este campo eran los químicos. Boyle era escéptico, porque ya no estaba dispuesto a aceptar ciegamente las antiguas conclusiones que se habían deducido de los primeros principios. A Boyle le desagradaban especialmente
los antiguos intentos de identificar los elementos del universo por medio de meros razonamientos. En lugar de ello, definían los elementos de una forma real, práctica. Un elemento, tal como se había considerado siempre desde el tiempo de Tales, era una de las sustancias simples primarias de las cuales se componía el universo. Pero ahora cualquier supuesto elemento debería ser examinado con el fin de ver si era realmente simple. Si una sustancia podía descomponerse en sustancias más simples, no se trataba de un elemento, pero las sustancias más simples sí podían serlo, hasta el momento en que los químicos aprendiesen a descomponerlas en sustancias aún más sencillas. Además, dos sustancias que fuesen sendos elementos podían unirse íntimamente para formar una tercera sustancia, llamada compuesto, y en ese caso el compuesto debería poderse descomponer en los dos elementos originales. El término elemento, en este contexto, tiene solo un significado práctico. Una sustancia como el cuarzo, por ejemplo, podía considerarse un elemento hasta el momento en que los químicos experimentales descubriesen el modo de convertirla en dos o más sustancias más simples todavía. En realidad, según esta concepción, ninguna sustancia podía ser nunca un elemento, excepto en un sentido provisional, ya que nunca había la seguridad de que al avanzar en los conocimientos no fuese posible idear un procedimiento para descomponer un supuesto elemento en dos sustancias más simples. Hasta la llegada del siglo XX no pudo definirse la naturaleza de los elementos en un sentido no provisional. El solo hecho de que Boyle exigiese un enfoque experimental al definir los elementos, enfoque que se adoptó posteriormente, no significa que supiese lo que eran los diversos elementos. Podía haber resultado, después de todo, que el enfoque experimental demostrase que los griegos, fuego, aire, agua y tierra, eran elementos. Boyle estaba convencido, por ejemplo, de la validez del punto de vista alquimista de que los metales no eran elementos y que un metal podía convertirse en otro. En 1689 pidió al gobierno británico que aboliese la ley contra la fabricación alquimista de oro. También ellos temían el trastorno de la economía porque creía que formando oro de un metal básico, los químicos podrían ayudar a demostrar la teoría atómica de la materia. Pero Boyle se equivocó en esto. Los metales demostraron ser elementos. En efecto, 9 sustancias que reconocemos ahora como elementos habían sido conocidas por los antiguos. Los 7 metales, oro, plata, cobre, hierro, estaño, plomo y mercurio, y 2 no metales, carbono y azufre. Además, había 4 sustancias reconocidas ahora como elementos que habían llegado a ser familiares para los alquimistas medievales: arsénico, antimonio, bismuto y zinc. El mismo Boyle estuvo a punto de ser el descubridor de un nuevo elemento. En 1680 preparó fósforo a partir de orina. Sin embargo, unos 5 o 10 años antes, el hecho había sido conseguido por un químico alemán, Henning Brandt. A Brandt se le llama a veces el último de los alquimistas, y realmente su descubrimiento tuvo lugar cuando estaba buscando la piedra filosofal, que pensaba que hallaría, de entre todos los sitios, en la orina. Brandt fue el primer hombre que descubrió un elemento que no se había conocido, en ninguna forma, antes del desarrollo de la ciencia moderna. El flogisto. Los descubrimientos del siglo XVII relativos a la presión del aire y al fenómeno insólito que se podía llevar a cabo produciendo un vacío y dejando actuar a la presión del aire dieron importantes resultados. A varias personas se les ocurrió que podía producirse un vacío sin utilizar la bomba de aire. Supongamos que se hierve agua y se llena una cámara con el vapor, enfriando después la cámara con agua fría. El vapor que hay dentro de la cámara se condensará en gotas de agua y en su lugar se formará un vacío. Si una de las paredes de la cámara fuese móvil, la presión del aire exterior empujaría entonces la pared hacia dentro de la cámara. La pared movible podría empujarse de nuevo hacia afuera, formando más vapor y permitiéndole entrar en la cámara, y podría volver a desplazarse hacia adentro si una vez más se condensase el vapor. Si imaginamos que la pared movible forma parte de un pistón,
observaremos que el pistón se moverá hacia adentro y hacia afuera y que este vaivén podría utilizarse, por ejemplo, para impulsar una bomba. Hacia 1700, el ingeniero inglés Thomas Savery construyó una máquina de vapor de este tipo. Era un invento peligroso porque utilizaba vapor a alta presión en una época en que la técnica de las altas presiones no podía controlarse con seguridad. Pero otro inglés, Thomas Newcomen, asociado con Savery, ideó una máquina de vapor capaz de trabajar a baja presión. Hacia finales del siglo XVIII, el ingeniero escocés James Watt mejoró el ingenio y lo transformó en algo realmente práctico. El resultado de todo esto fue que por primera vez la humanidad ya no tendría que depender más de sus propios músculos ni de la fuerza animal. Nunca más habría de estar a expensas de la fuerza favorable o desfavorable del viento, ni de la energía localizada en algunos puntos del agua corriente. En su lugar, disponía de una fuente de energía a la que podía recurrir en cualquier momento y en cualquier lugar con solo hervir agua sobre un fuego de leña o de carbón. Este fue el factor decisivo que señaló el comienzo de la Revolución Industrial. El creciente interés despertado a partir de 1650 por la posibilidad de encontrar nuevas aplicaciones al fuego y por medio de las máquinas de vapor obligarle a realizar los trabajos duros de la tierra, llevó a los químicos a una nueva conciencia del fuego. ¿Por qué algunas cosas arden y otras no? ¿Cuál es la naturaleza de la combustión? Según las antiguas concepciones griegas, todo lo que puede arder contiene dentro de sí el elemento fuego que se libera bajo condiciones apropiadas. Las nociones alquímicas eran semejantes, salvo que se concebían los combustibles como algo que contenían el principio del azufre, no necesariamente el azufre real. En 1669, un químico alemán, Johann Joachim Becker, trató de racionalizar más esta concepción, introduciendo un nuevo nombre. Imaginó que los sólidos estaban compuestos por tres tipos de tierra. Una de ellas la llamó terra pinguis, tierra crasa, y la intuyó como el principio de la inflamabilidad. Un seguidor de las doctrinas más bien vagas de Becker fue el químico y físico alemán Georg Ernst Stahl. Propuso un nombre aún más nuevo para el principio de inflamabilidad, llamándolo flogisto, de una palabra griega que significa hacer arder. Desarrolló después un esquema basado en el flogisto que pudiera explicar la combustión. Stahl mantenía que los objetos combustibles eran ricos en flogisto y los procesos de combustión suponían la pérdida del mismo en el aire. Lo que quedaba tras la combustión no tenía flogisto y por tanto no podía seguir ardiendo. Así, la madera tenía flogisto, pero las cenizas no. Además, Stahl sostenía que el enmohecimiento de los metales era análogo a la combustión de la madera y afirmó que los metales contenían flogisto, pero no así cuando estaban enmohecidos o calcinados. La idea era importante porque permitió proponer una explicación razonable sobre la conversión de las menas minerales en metal, el primer gran descubrimiento químico del hombre civilizado. La explicación consistía en esto: una mena mineral, pobre en flogisto, se calienta con carbón vegetal muy rico en flogisto. El flogisto pasa desde el carbón al mineral, es decir, el carbón vegetal rico en flogisto se transforma en cenizas pobres en flogisto, mientras que con el mineral ocurre precisamente lo contrario. Stahl consideró que el aire resultaba útil en la combustión solo de un modo indirecto. Servía únicamente como transportador, captando el flogisto según abandonaba la madera o el metal y transfiriéndolo a alguna otra cosa si es que la había disponible. La teoría de Stahl sobre el flogisto encontró oposición al principio, en particular la de Herman Boerhaave, un físico holandés quien arguía que la combustión ordinaria y el enmohecimiento no podían ser diferentes versiones del mismo fenómeno. Está claro que en un caso hay presencia de llama y en el otro no, pero para Stahl la explicación era que en la combustión de sustancias tales como la madera
El flogisto se libera tan rápidamente que su paso calienta los alrededores y se vuelve visible en forma de llama. En el enmohecimiento, la pérdida de flogisto es más lenta y no aparece llama. A pesar de la oposición de Boerhaave, la teoría del flogisto ganó popularidad a lo largo del siglo XVIII. En la década de los 70 era casi universalmente aceptada por los químicos, desde el momento en que parecía explicar tantas cosas y tan claramente. Pero quedaba una dificultad que ni Stahl ni sus seguidores lograron explicar. Las sustancias más combustibles, como la madera, el papel y la grasa, parecían consumirse en gran parte al arder. El hollín o las cenizas restantes eran mucho más ligeras que la sustancia original, lo cual era de esperar, ya que el flogisto había abandonado la sustancia original. Sin embargo, cuando los metales se enmohecían, también perdían flogisto, de acuerdo con la teoría de Stahl. Pero el metal enmohecido era más pesado que el original, un hecho que los alquimistas habían observado ya en 1490. ¿Podía el flogisto tener peso negativo de modo que una sustancia, al perderlo, pesaba más que antes, como mantenían algunos químicos del siglo XVIII? En ese caso, ¿por qué la madera perdía peso al arder? ¿Había dos tipos de flogisto, uno con peso positivo y otro con peso negativo? Este problema sin resolver no era tan serio en el siglo XVIII como nos parece hoy a nosotros. Acostumbrados como estamos a medir los fenómenos con precisión, cualquier cambio inexplicable en el peso nos daría que pensar. Pero los químicos del siglo XVIII aún no habían aceptado la importancia de las mediciones cuidadosas y no les preocupaban tales cambios. Mientras la teoría del flogisto explicase los cambios de aspecto y las propiedades, cabía ignorar, pensaban ellos, las variaciones en el peso. Bueno chicos, vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado, os haya relajado. Igual ya os habéis dormido, ojalá. Y si no os habéis dormido, volved a poner el vídeo y cada vez que diga flogisto, chupito. Ya veréis que cuando acabe el vídeo os dormís rápido. Hasta otra.